Una de las principales herramientas con que cuenta nuestra app móvil, aparte de todas las opciones de análisis, de informes, de estados financieros y demás que hemos observado, es la posibilidad de hacer de la contabilidad de cada empresa una contabilidad colaborativa, desde la cual se pueda generar toda la información desde el mismo origen en que se produce dicho movimiento o dicha transacción contable. Esta opción es básicamente la que encontramos ingresando por documentos. Dentro de la opción de documentos vamos a encontrar la posibilidad de hacer documentos que nos suban de una vez a nuestra plataforma en cloud, ya sean de la parte contable o también de la parte administrativa. En la parte superior encontramos un menú general con diferentes opciones. El primer botón que encontramos son los documentos que nos trae por defecto, que son las plantillas de los documentos contables. Por esto es muy importante tener estructuradas unas muy buenas plantillas dentro de la aplicación. Luego aparece otro botón que es básicamente el que contiene los documentos de las cuentas por cobrar. Ahí tenemos las plantillas de las cuentas por cobrar y adicional a eso tenemos los documentos de cuentas por cobrar como facturas de ventas, recibos, notas de débito y notas crédito. Luego de ese botón encontramos los documentos de las cuentas por pagar. En este caso aparecen inicialmente las plantillas y posterior a eso aparecen los documentos en sí, como las órdenes de pago, notas de débito, notas crédito y facturas de compra. Luego encontramos otro botón, el cual nos permite observar las plantillas de los documentos con ítems. Estos ya son documentos que contienen como tal productos, como por ejemplo una factura de venta o una factura de compra, en fin. Ahí inicialmente encontramos las plantillas que están ya previamente creadas y luego encontramos la facturación de clientes, las devoluciones, las compras, las devoluciones a proveedores, las entradas de inventario, las salidas de inventario y las cotizaciones de clientes, que son básicamente los documentos. Luego de estas opciones, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar otro botón que nos va a permitir no solamente consultar productos y clientes, sino también crear clientes nuevos o contactos nuevos dentro de la plataforma. Y por último, encontramos el botón que parece un carrito de supermercado en el cual vamos a tener la tienda. Esta tienda nos va a permitir también hacer operaciones como en una tienda en línea a través de los botones que encontramos ahí, que son básicamente los iconos de los productos que tenemos creados. Para esto pues es importante que la empresa tenga muy bien estructurados los productos con su respectiva fotografía o con su imagen, y adicional a eso con una configuración inteligente de las agrupaciones, ya sea por grupos, por subgrupos y por referencias, muy bien estructurada. Cada uno de esos botones los vamos a ir viendo pues en este transcurso de los videos. Lo ideal era que tuvieran pues como un conocimiento general de lo que vamos a encontrar dentro de la plataforma. Vamos a comenzar entonces con el primer botón. El primer botón, que es el que nos trae los documentos de contabilidad, entonces lo primero que nos muestra son las plantillas. Estas plantillas son las plantillas mismas que tenemos creadas dentro de la plataforma en las plantillas. Allá en la parte del registro de transacciones de la contabilidad las podemos observar, las podemos crear, las podemos grabar como plantilla cualquier documento que tengamos. ¿Qué nos van a permitir estos documentos? Por decir algo, nos van a permitir que con cualquiera de estas plantillas yo pueda elaborar un documento desde mi app, desde mi dispositivo móvil, y pueda sincronizar esa información a nuestra plataforma en la nube. Ya la persona encargada en la nube revisará la información, la aprobará y ya nos queda listo, originado ese documento en contabilidad. Dentro de esta opción de los documentos de contabilidad encontramos las plantillas, y luego de las plantillas encontramos los documentos que están configurados dentro de la integración, o sea, los que están para pasar de la parte administrativa a la parte contable. Cada uno de ellos pues contiene ahí la configuración específica que se haya hecho de integración, y también vamos a poder utilizar esos documentos. En la parte superior encontramos un buscador, el cual nos va a permitir ingresar al buscador. Yo puedo digitar cualquier palabra y el sistema me va a hacer la búsqueda. Por ejemplo, representación. Y observen que el sistema que hace me trae un listado donde están específicamente esas plantillas o esos documentos que hablan de representación. Esta búsqueda que estamos haciendo ahí, también desde el teclado táctil de nuestro dispositivo móvil, a través de este botoncito que tiene un micrófono, podemos ingresar y realizar la búsqueda simplemente hablándole al micrófono. Entonces usted puede presionar para hablar y le puede
dar cualquier indicación para que el sistema le realice la respectiva búsqueda del documento. Entonces es muy fácil realizar realmente la ubicación de cualquier documento. Vamos a observar cómo se elabora uno de estos documentos, pues cómo generamos nosotros la información desde la plantilla y la subimos o la sincronizamos a nuestra plataforma en la nube, a nuestra plataforma en la parte contable. Como la idea es que se genere la información específicamente desde el origen, por decir algo, el gerente salió a un almuerzo de trabajo, o por decir algo, uno de nuestros vendedores salió y generó unos gastos de parqueadero, pues porque guardó el carro o guardó la moto en un determinado sitio, o porque gastó en taxis y buses, o porque tanqueó el carro y eso se le da pues desde la empresa y es un gasto de gasolina que asume la empresa. Entonces, si nosotros observamos, podemos tener plantillas para cualquier tipo de información de esos gastos que se van causando a diario dentro de la contabilidad. Y como la idea es que se genere desde el origen el documento contable, entonces lo va a poder hacer la misma persona que realizó o que efectuó el gasto específico. Por decir algo, si el gerente salió a almorzar con unos amigos, con unos socios, con unos clientes y necesitamos que él nos lleve esa información de una vez a la contabilidad, entonces él lo único que tendría que hacer es desde su aplicación móvil ubicar la plantilla específica, por ejemplo gastos de representación, seleccionar la plantilla, presionando sobre ella, el sistema le va a traer una plantilla con unos valores ya preestablecidos, son los mismos valores pues que ya teníamos con el mismo cliente y con todo lo demás. ¿Cómo se procedería a llenar la información de la plantilla nueva? Pues yo simplemente tengo primero que todo la posibilidad de modificar o de cambiar la fecha. Yo ingreso por ahí, observen, me aparece un calendario, yo puedo seleccionar cualquier fecha, el documento me va a quedar con esa fecha dentro de la contabilidad. Tengo la posibilidad de colocar los gastos de representación, pues o el detalle que lleva, en este caso tiene gastos de representación, yo le puedo colocar por ejemplo almuerzo, gerencia, listo, entonces simplemente para uno colocar un detalle del gasto que se está realizando. Le colocamos el mismo documento ahí en referencia, en el documento referencia, le colocamos el mismo documento que nos aparece en la parte superior. Observen que arriba nos aparece el documento 000002. Ahí le colocamos ese mismo número de documento referencia. Es importante que tengan en cuenta que este tipo de operaciones que estamos haciendo van a llevar un consecutivo interno dentro de cada dispositivo. O sea, no es un documento general ni me va a leer el documento allá en la base de datos, sino que es interno para cada dispositivo, lo que me va a permitir que cualquier persona de la empresa pueda estar generando la información en tiempo real. Bien, entonces la parte del NID, con el NID simplemente se debe digitar el NID del tercero. En caso de que ese NID lo tengamos ya en la base de datos, pues lo podemos localizar ahí. Con la X que tenemos al final podemos eliminar y podemos desplegar un listado donde van a estar todos los terceros, entonces podemos seleccionar el tercero que sea. Si ese por ejemplo no es específicamente el tercero, sino que es un NID que no lo tenemos dentro de la base de datos, simplemente procedemos a digitarlo, por ejemplo 15 344 33 256. Observen, yo digito el NID del tercero y cuando paso al siguiente campo, ¿qué va a hacer el sistema? Como ese tercero no lo tenemos creado, entonces nos aparece la opción para llenar un nuevo contacto, nos trae ahí toda la información, entonces ya le podemos proceder a llenar el nombre, por ejemplo. Observen que nos aparece el contacto, entonces podemos colocar quién fue el contacto, quién nos atendió o simplemente quién es el contacto con esa empresa. Si tenemos el email lo podemos llenar, si tenemos el teléfono pues procedemos a colocarlo. Si tenemos el celular, si tenemos por ejemplo la dirección, la llenamos. Lo ideal es que la información nos pueda llegar lo más completo que se pueda a la base de datos en la nube. Y una vez que ya tenemos llenos todos los datos, simplemente procedemos a presionar clic en el botón actualizar datos. Observen, nos está diciendo que necesitamos el email, vamos a colocarlo. Presionamos nuevamente clic en el botón actualizar datos y el sistema entonces ya nos almacena la información de ese tercero. ¿Qué tiene que hacer simplemente la persona que está llenando los datos? Llenar los valores que aparecen ahí. De acuerdo a la factura, la tirilla o al recibo que le generaron exactamente en el sitio, en el restaurante donde hizo por ejemplo el gasto, o en el local donde hizo el gasto, o en la gasolinera donde hizo el gasto, con el mismo recibito puede llenar los datos. ¿Qué hacemos? Colocamos simplemente el valor de los gastos de representación. Quiero que vean que esto no es muy contable para que la gente que va a llenar los datos pues no se enrede. Simplemente tiene unos gastos de representación, un IVA descontable, tiene un valor de lo que se pagó que está ahí, por ejemplo en este caso si se pagó con la tarjeta de Bancolombia. Entonces la persona no tiene ni siquiera que saber si es un débito, si es un crédito, sino simplemente almacenar los datos.
Yo, por ejemplo, en el débito pues coloco simplemente la base del valor, por ejemplo 20.833. En el IVA o en el impoconsumo, dependiendo del documento, coloco ese valor, lo que diga dentro de la misma tirilla como IVA o impoconsumo. Y al final simplemente coloco el total de lo que se pagó. Quiero que vean, por ejemplo, que el sistema me va haciendo los cálculos automáticamente del documento que estoy elaborando. Por ejemplo, en este caso me pagaron 22.500. Observen, yo lleno la información y el sistema automáticamente ya me cuadra los débitos y los créditos. Por la persona que llenó la información, los conocimientos que tenía que tener en cuanto a los datos que iba a llenar tienen que ser mínimos. Una vez que ya tenemos digitados los valores del documento, inclusive podemos adjuntarle la imagen de la tirilla para que esa tirilla nos quede de una vez anexa a ese documento y nos suba también a la plataforma en la nube y la persona de contabilidad lo pueda revisar o validar de acuerdo a la misma imagen de la tirilla. ¿Qué hacemos? Ingresamos por esa opción de adjuntos. Observen que nos aparecen dos botones. El uno es seleccionar archivo. Ese nos va a permitir ubicar la forma de la imagen, o sea, adquirir la imagen, ya sea a través de la cámara, si tenemos escaneada la imagen o la tenemos dentro del correo, la podemos anexar. Y el otro botón que se llama enviar nos va a permitir enviar esa imagen a la plataforma. ¿Qué hacemos entonces? Ingresamos por el botón seleccionar archivo. Ahí nos aparecen las diferentes opciones, si lo tenemos en la cámara, en Google Drive, dentro de la galería del teléfono, si la tenemos dentro de las fotos. ¿Qué hacemos? Seleccionamos el medio que vamos a utilizar. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar la cámara. Entonces yo selecciono la cámara, ya puedo enfocar el recibo. Tengamos en cuenta que como son imágenes de documentos y se van a estar almacenando desde el dispositivo, entonces es importante no tener la resolución en el máximo del dispositivo, en lo máximo que es la cámara, sino más bien en lo más bajo que dé, para que no se ocupe mucho espacio. Las imágenes el sistema no se las recibe tan grandes. Entonces simplemente ubicamos la imagen, la enfocamos bien. Una vez que ya hemos bajado la resolución, tomamos la foto. Una vez que ha sido tomada la foto del recibo del tiquete, pues nos aparece en la pantalla esa imagen. Ya podemos revisar pues que nos haya quedado bien. Si no nos quedó bien, tenemos la posibilidad de volverle a decir reintentar. Si quedó bien la imagen, simplemente presionamos clic en aceptar. Una vez que ya presionamos clic en aceptar y el sistema nos devuelve nuevamente a la ventana anterior, presionamos clic en el botón enviar para enviar esa imagen. Una vez que hemos presionado clic en el botón enviar, debajo de ese botón a los 15 segundos nos debe de aparecer la imagen de la tirilla o de la factura o del recibo que hemos fotografiado o que hemos adjuntado a este documento. Observen lo que ahí ya nos aparece, a los 15 segundos aparece. Lo único que tenemos que hacer ya es simplemente ir a la parte superior a grabar el documento. Lo podemos volver a revisar todo, mirar que los valores están bien, que está cuadrado el documento, que coincide con la imagen que hemos fotografiado, o sea que sí es de ese recibo o de esa factura, y procedemos a grabarlo con el botón que tiene como un disquete. En este momento que nos aparece el mensaje de documento grabado, sabemos que ya tenemos ese documento grabado, pero localmente en este dispositivo. Todavía no lo hemos subido a la plataforma. Si ya tenemos listo ese documento o todos los documentos que vayamos a subir desde el dispositivo, ya los vamos a sincronizar a la plataforma. Simplemente nos vamos por el botón que tiene como un lápiz. Observen lo que está ahí al lado del botón de grabar. Vamos a ese botón y el sistema nos trae y nos muestra acá los documentos que tenemos. Observemos que ahí tenemos dos documentos. Tenemos uno que tiene como una nubecita verde con un chulito blanco. Ese icono significa que ese documento ya está sincronizado. Nos aparece la fecha y nos aparece la información. El otro, observen que tiene solamente delineada el icono de la nube. Eso significa que ese documento se acabó de elaborar y que no ha sido sincronizado aún. En cada uno de los documentos tenemos la posibilidad de editarlo en caso de que necesitemos modificarlo. Para eso sirve el lápiz que está ahí en cada uno de los documentos, o en caso de que ese documento no sirva y no se vaya a sincronizar, se haya elaborado mal o cualquier cosa, con el botoncito que es como una caneca de basura se puede eliminar. En caso de que ese documento efectivamente ya se vaya a sincronizar a la plataforma, simplemente presionamos clic en el botón que aparece en la parte superior como una nubecita con una flecha hacia arriba. Presionamos clic en ese botón y el sistema nos pregunta: ¿desea sincronizar?
tiene la opción de sincronizar o cancelar. Si le damos sincronizar, el sistema que hace toma ese documento y nos lo envía a través de la conexión de internet del dispositivo a la nube y ya nos queda ya listo para que la persona de contabilidad lo revise y lo pueda aprobar. Observen que ya me cambió el icono, ya me dice que ya está sincronizado, ya está listo entonces ese documento. Si necesitamos ir a elaborar otro documento, podemos con la flecha volver al menú principal de las plantillas, volver a seleccionar otra plantilla, hacer la siguiente operación, o si necesitamos por ejemplo volver a la edición de esos documentos, ahí tenemos un lapicito, este nos lleva nuevamente a la edición de los documentos, e inclusive si necesitamos ir a revisar la información de alguno de esos, presionamos sobre el lapicito y observe que el sistema vuelve y nos carga el mismo documento, la imagen y todo lo que ya tiene ese documento en sí. Dentro de este sitio, que es donde se elaboran los documentos, ¿con qué botones contamos? El primero es la flechita. Esta flecha nos devuelve al menú principal de las plantillas. Observen que ahí estamos nuevamente dentro del menú principal de las plantillas. Nos vamos a ingresar al documento como tal. El segundo, que es el que tiene las dos flechas formando un círculo, este básicamente nos sincroniza nuevamente la información, o sea, nos descarga los datos que tengamos en la plataforma. Por decirle algo, si se generó una nueva plantilla, no la descargo, nueva información que se haya creado en la plataforma en cloud, no la va a descargar localmente. Es importante que tengan en cuenta que el dispositivo funciona con la información ahí almacenada local. Entonces él no está haciendo consultas todo el tiempo a la base de datos. Por eso si se crearon plantillas nuevas o clientes nuevos o cosas así, uno simplemente le da clic en ese botón. Ese mismo botón de sincronizar lo encontramos también aquí en la ventanita principal donde nos aparecen las plantillas. Observen lo que está ahí. Yo le doy clic a ese botón para que el sistema que haga me sincronice nuevamente toda la información con el dispositivo móvil que tengo y con el que estoy trabajando. ¿Qué más botoncitos tenemos allá dentro de la edición de los documentos? Tenemos el de editar. Ya saben que este lapicito, cuando estamos en los documentos, nos permite ir a la opción de sincronizar los documentos. Con el lapicito podemos volver ya en cada documento a la edición de ese documento en sí. El botoncito de grabar, y por último tenemos uno que es para adicionar un nuevo documento. Cuando le damos clic a eso, el sistema nos trae nuevamente al listado de las plantillas. Por decir algo, vamos a pagar un parqueadero, entonces vamos a subir ese gasto del parqueadero. Realizamos el mismo proceso, vamos a gastos parqueadero, el sistema nos trae la información. Por ejemplo, si siempre pagamos o parqueamos el carro en el mismo sitio, pues de una vez podemos llenar la información. Colocamos el mismo documento referencia. Ya como el sistema nos trae el tercero, no se lo tenemos que cambiar. Supongamos que el valor es el mismo o que hay un valor diferente, le podemos modificar el valor. Digamos que fueron solamente 3.500 pesos. Colocamos el valor completo del parqueadero y de la caja. Ya nos quedó cuadrado el documento. Si tenemos el recibito, lo adjuntamos con ese mismo botón. Si no tenemos el recibito, no hay ningún problema, también se puede simplemente sincronizar. ¿Qué hacemos? Grabamos el documento y podemos ir nuevamente por el lápiz. Observen que ahí tenemos el documento. ¿Qué hacemos con él? Simplemente le vamos a decir que nos lo sincronice también con la plataforma en la nube. El sistema lo sincroniza y ya nos aparece ahí listo. De esta forma, desde el dispositivo móvil, con estas plantillas de contabilidad, pues todo el mundo va a poder colaborar desde el origen donde se generó el respectivo gasto, por ejemplo, subiéndonos la información a la plataforma contable, lo que nos va a ayudar a nosotros a ahorrar tiempo en el tedioso proceso de la digitación de ese reguero de recibitos que le llevan a una contabilidad, con lo que se gastó en el taxi, en el otro taxi, en el bus. Entonces, si miramos, por ejemplo, en la semana pueden ser 10 o 12 documentos de un solo empleado de la empresa, pero si tenemos 10 o 15 empleados, un gerente, 4 socios, esos documentos se van haciendo bastantes. Entonces esta es una herramienta muy útil para ese proceso de no tener que digitar información de la aplicación, sino que nos vaya subiendo de una vez a la aplicación. En un video posterior vamos a ver qué va a suceder con estos documentos que nos han sincronizado desde el dispositivo móvil.